Buenos días, buenos días. Mi nombre es Luis Rafa Polanco. Hoy estaré explicando el tema de la temperatura y el calor. Entonces, tenemos la temperatura y equilibrio térmico. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Eso es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. La longitud de una barra de metal, la presión de vapor de una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el color de un objeto brillante muy caliente. Todo esto depende de la temperatura. Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él si queremos conocer la temperatura de una taza con café. Introducimos el termómetro en él. Al interrogar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en una condición de equilibrio en la cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa un cambio en el sistema. Llamamos equilibrio térmico a dicho estado. Si dos sistemas están separados por un material aislante, como madera, espuma de plástico o fibra de vidrio, se afectan mutuamente con más lentitud. Las hieleras portátiles se fabrican con materiales aislantes para retardar el calentamiento del hielo y de la comida fría en su interior, que tratan de llegar al equilibrio térmico con el aire veraniego. Un aislante ideal es un material que no permite la interacción entre los dos sistemas, evita que alcance el equilibrio térmico si no estaban en él inicialmente. Los aislantes ideales son solo eso, una idealización. Los aislantes reales, como los de las hieleras, no son ideales, así que finalmente su contenido se calentará. Ley cero de la termodinámica. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian. En torno a esta simple idea se establece la ley cero. La ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Aunque la ley cero puede parecer evidente, lo cierto es que no es necesariamente lógica. Imagina un triángulo amoroso en el que Juan ama a Lidia y Pedro ama a Lidia. Sin embargo, Juan y Pedro no se aman entre sí. Finalmente, quizás te esté preguntando por qué el inusual término ley cero. La razón es que, aunque precede a la primera ley, la necesidad que establecerá como principio de la termodinámica solo se admitió después de que la primera hubiese tomado su nombre. Termómetros y escalas de temperatura. Suponga que marcamos con cero el nivel de líquido del termómetro a la temperatura de congelación del agua pura y con 100 el nivel a la temperatura de ebullición y luego dividimos la distancia entre ambos puntos en 100 intervalos iguales llamados grados. El resultado es la escala de la temperatura Celsius. La temperatura en la escala Celsius para un estado más frío que el agua al momento de congelarse es un número negativo. La escala Celsius se usa tanto en la vida cotidiana como en la ciencia y en la industria en casi todo el mundo. Otro tipo de termómetro común usa una tira bimetálica que se fabrica pegando tiras de dos metales distintos. Al aumentar la temperatura de la tira compuesta, un metal se expande más que el otro y el otro se dobla. Y la tira se dobla, mejor dicho. La tira usualmente se moldea en espiral con el extremo exterior anclado a la caja y el interior unido a un puntero. El puntero gira en respuesta a cambios de temperatura. En un termómetro de resistencia se mide el cambio de la resistencia eléctrica de una bobina de alambre fino, un cilindro de carbono o un cristal de germanio. Puesto que la resistencia puede medirse con precisión, los termómetros de resistencia suelen ser más precisos que los de otro tipo. En la escala de temperatura Fahrenheit, aún usada en la vida cotidiana en Estados Unidos, la temperatura de congelación del agua es de 32 Fahrenheit y la de ebullición es de 212 Fahrenheit, ambas a presión atmosférica estándar. Hay 180 grados entre la congelación y la ebullición en vez de 100 como la escala Celsius, así que un Fahrenheit representa un cambio de temperatura solo 100 sobre 80 o de 1 grado Celsius. Expansión térmica. Casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. El aumento de la temperatura hace que el líquido se expanda en los termómetros de líquido en un tubo y las tiras bimetálicas se doblen. Las cubiertas de puente necesitan articulaciones y soportes especiales que den margen a la expansión. Una botella totalmente llena de agua y tapada se revienta al congelarse, pero podemos aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Estos son ejemplos de expansión térmica.
Um, Vamos aquí con cantidad de calor. Si metemos una cuchara fría en una taza de café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico. La interacción que causa estos dos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. La transferencia de energía se da exclusivamente por una diferencia en temperatura, que se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor. Calor específico. Usamos el símbolo Q para cantidad de calor cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal, dt o delta T, lo llamamos dQ o delta Q. Se observa que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa M de cierto material de T1 a T2 es aproximadamente, T1 es T inicial y T2 T final, Aproxima- es aproximadamente al cambio de temperatura delta T, que es igual a temperatura final menos temperatura inicial, y a la masa M del material. Si calentamos agua para hacer té, necesitamos el doble de calor para dos tazas que para una. Si el intervalo de temperatura es el mismo, entonces seguimos con calimetría o cambios de fase. Y cambios de fase. Calimetría significa medición de calor. Hemos hablado de la transferencia de energía calor durante los cambios de temperatura. El calor también interviene en los cambios de fase, como la fusión del hielo o ebullición del agua. Una vez que entendemos estas otras relaciones de calor, podemos analizar diversos problemas de cantidad de calor. Cambios de fase. Usamos el término fase para describir un estado específico de la materia como sólido, líquido o gas. El cambio compuesto H2O existe en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua. También llamamos a estos estados de la materia el estado sólido, el estado líquido y estado gaseoso. Una transición de una fase a otra es un cambio de fase. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad. Bueno, hasta aquí la exposición. Muchas gracias por su tiempo y nada, hasta la próxima.